Llevo 42 años pensando que lo que vivía no era importante porque era como provisional, como si estuviera esperando destino. Yo creía que iba hacia una vida maravillosa. Y mientras estaba en la cola esperando, pues trabajaba y estudiaba como un negro porque tenía que ser así, porque más adelante iba a llegar mi vida, mi verdadera vida. ¿Y sabes qué pasa? Pues que ya llega. Y va y no te gusta. Y va y no te gusta. ¿Qué me espera? Ocupar el puesto de don Enrique para él, para toda la vida. Casar a los niños tampoco, porque para entonces no se va a casar nadie. Total, tú y yo solo, vegetando todos los fines de semana en esa mierda de chalet. Todos los puentes, todas las vacaciones de Semana Santa. Arreglando la calefacción, cortando el césped, limpiando la piscina. ¿Qué piscina? Pues la que terminaremos poniendo. Y un día te mueres y se te queda esa carita de gilipollas. Y en el último momento te dices, vamos, vamos, vamos. Porque es que te han llevado al huerto toda la vida. Y nunca has hecho lo que tú querías. A mi madre le pesaba el alma tanto como la colada. Yo pasaba por el pasillo de mi piso disfrazado de Superman, volando como si corriera, mientras la veía pulsar toda aquella carga. A veces me paraba en mitad de mis fantasías a verla asomarse al ojo patio, siempre a la misma hora. Curiosamente, Antonia y Mercedes, las vecinas del primero y el segundo, también estaban allí, asomadas, extrañamente puntuales. Entonces, ella, sus alfileres, sus bragas y nuestros calzoncillos iban desapareciendo a mis ojos, lanzados, pensaba yo, a aquella vía de escape que los devolvería secos, útiles. Lo que fui entendiendo años más tarde es que lo que se echaba a volar a través de ese agujero hacia el infinito era mucho más que prendas y trapos. Lo que lanzaban eran opiniones, confesiones, dramas y esperanzas. Se colgaban vidas. Lo que hacían aquellas mujeres y madres era asomarse a la libertad. Bienvenidos a El Ojo Patio. Hombre, ¿qué tal, Pedro? ¿Cómo andas? ¿Qué tal por allí? Bien, bien. Bueno, tú sabes, disperso, triste y amargado, como siempre, pero muy agradecido por el amor y el calor que estamos recibiendo con este nuevo pasatiempo. Estamos recibiendo calor, eso es verdad. Que estamos en abril y hace ahí fuera, aquí por el sur, casi 30 grados últimamente. O sea, que a ti podemos decir que el cambio climático te mejora el ánimo. Sí, porque seca la ropa muy rápido. Vamos, que es una auténtica maravilla. Ya. Últimamente parece que todo se seca muy rápido. Parece que todo se evapora ahí sin darnos cuenta, ¿eh? Fíjate que hasta Dragó se ha ido casi sin hacer ruido. El dragón, vaya personaje, ¿eh? El liberal místico. Creo que yo nunca he sentido por nadie, tío, una mezcla tan extrema de admiración y asco. A ver, también hay que reconocer que fue de los primeros en ver que el pasado y sobre todo el futuro estaba en Oriente. Y mira cómo está la cosa en Oriente. Ya ves. China es el futuro, los BRICS superan en PIB a los países del G7, Ucrania sigue sufriendo una guerra y mi casero encima me quiere subir el cabrón el alquiler. Vaya mundo que nos ha tocado vivir, tío. ¿En serio? Sí, lo de los BRICS, vamos, increíble. Quieren colonizar Latinoamérica, incluso quieren ampliarse a países como Argentina. Pero escucha, Luis, yo me refiero a lo del alquiler. Ah, bueno, sí, lo del alquiler. Bueno, aquí ya sabes, trinca el dinero y corre, ¿sabes? Y luego habla de justicia social en la barra del bar. Tío, demasiado bien estamos de la cabeza. Ya, mira, Luis, yo es que creo que en el fondo todos estamos fatal, hechos un poco mierda. Y las barras de los bares están llenos de codo y vaso. Igual tiene sentido. Ya, pero tú de eso no te puedes quejar, tío. Vaya. ¿Qué harías tú sin esas fotografías costumbristas, sin ese olor a tasca, sin ese camarero enfocado? Escucha, Luis, lo mismo podría hacer hasta un podcast o un viaje triste a un país postsoviético. Ya. Bueno, como si lo viera. Luis, ahora en serio, ¿cómo hemos llegado hasta aquí? ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? No tengo ni la más remota idea, la verdad. Pero supongo que había que tender la ropa. Pues sí, amigo. Oye, a ver si hablamos con calma, ¿no? Sí, tenemos que hacerlo, Pedro. Pues ya estamos aquí. Bienvenidos al Ojo Patio.
En nuestro primer programa hablaremos sobre la salud mental, el burnout, la crisis de la mediana edad, la infoxicación, las consecuencias psicológicas y emocionales que, como síntomas persistentes del COVID, ha dejado esta pandemia en nuestra sociedad, y muchos más temas. En definitiva, del ser humano en el mundo más complejo, hiperacelerado y alienante de la historia. Como el tema es ambicioso, y aquí apostamos como un bálsamo contra toda esa histeria por hablar con calma y profundidad, lo haremos con un invitado de lujo. En nuestro primer programa entrevistaremos a Javier Saavedra Macías, profesor titular del Departamento de Psicología Experimental y vicedecano de Cooperación Internacional de la Facultad de Psicología de la Universidad de Sevilla. Su currículum es extensísimo. Participa en diferentes proyectos de investigación, es autor de decenas de artículos en revistas especializadas, ha participado en incontables congresos, en fin, podemos decir que nos hemos cubierto bien las espaldas para hacer lo único que nos interesa en este espacio, investigar. No sé si me dejo algo, Javier Saavedra. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Pues nada, me siento representado, no hay que añadir nada más. Pues bienvenido a Los Opatios, en nuestro primer programa. Gracias por colaborar. Y bueno, empezamos con las preguntitas, ¿no, Pedro? Sí, yo creo que la primera pregunta que tenemos que hacerte, Javi, o hermano también. Tráfico de influencia. Ya empezamos con el tráfico de influencia en el primer capítulo. Bueno, ¿cómo estás tú? En todos los sentidos, pero sobre todo en el emocional. Empezamos con lo personal, ¿no? Sí, claro. Que bueno, bien, como también suele pasar en la vida académica, un poco estresado, como tú ya sabes, claro. Pero bien, satisfecho. La verdad que contento, especialmente de estar con vosotros, ¿no? Y de tener el privilegio de iniciar este proyecto. De ser el primero. De ser el primero, sí. Sí, pues una de las dudas que teníamos precisamente era si la vida académica es realmente tan apasionante, interesante, intelectual, como se ve desde fuera, o desde dentro las cosas son distintas. Sí, yo voy a ser positivo. Tiene las dos caras de la moneda, lógicamente, ¿no? La cara positiva es que está rodeado de gente brillante, de gente que con numerosísimos proyectos, tiene mucha libertad también, libertad en el sentido de iniciar líneas de acción. La verdad que la gente que trabaja en el mundo académico, el PDI, ¿no? Profesores y demás, es gente que tiene muchísima vocación y que yo incluso digo a veces que es adicta al trabajo, ¿no? Que disfruta con su trabajo. Esa es la cara positiva, ¿no? Pero la cara negativa es que es un mundo muy, muy competitivo y especialmente la gente joven que está empezando a labrarse en una carrera, tienen que trabajar muchísimas horas y es un mundo muy, muy, muy duro en ese aspecto, ¿no? Es muy competitivo, ¿no? Muy exigente. Yo creo que hay pocas profesiones en las que se evalúan tanto al personal como en el mundo académico, ¿no? Uh-huh. Bueno, yo lo conozco desde cerca un poco también, a nivel personal, y sí que es verdad que lo que se transmite es mucha competitividad y también mucho control por parte de la administración para que, en teoría, los mejores estén seleccionados y pertenezcan a la universidad. Lo que no quita que muchas veces se hace mucha paja dentro de la investigación para acumular esos méritos que se exigen, ¿no? Claro, tenemos un grave problema con la cuestión de lo que se dice en inglés publish or perish, que significa publica o muere, ¿no? Publica o muere. La gente está totalmente obsesionada por la productividad porque depende tus acreditaciones, tu acceso a las plazas, depende de tus publicaciones, además publicaciones en revistas que estén impactadas, que tengan un gran reconocimiento. Entonces, claro, el objetivo no es hacer una buena investigación ni hacer algo significativo, no, el objetivo es publicar cuanto más mejor para poder competir. Eso es una rueda y incluso se da el caso de que no sé si lo creeréis, supongo que sí, pero que investigadores que pagan a la revista, o sea, muchas revistas, tú entregas tu trabajo, horas y horas, años de trabajo, y para publicar, después de que te acepten el artículo, te lo hayas revisado,
a veces que hay que pagar a la revista porque te lo publiquen. Es decir, que ahí hay, y claro, como dice Luis, pues a veces ahí, claro, si te preocupas principalmente de la cantidad y no de la calidad, pues corres el riesgo de que te encuentres con cosas insignificantes, ¿no? Aunque estén metodológicamente bien planteadas y son insignificantes a nivel social, ¿no? A nivel de ¿qué me estás diciendo nuevo? ¿No? Pues sí, vamos, estoy de acuerdo totalmente. Bueno, ya para entrar en materia, para entrar ahí a piñón, vamos con lo que realmente, por lo que, más bien por lo que estamos aquí, ¿no? Por el tema de la salud mental. Javier, ¿es verdad que la ansiedad y la depresión son la verdadera pandemia del siglo XXI? O sea, ¿tenemos datos al respecto? ¿O es como hace poco vi un artículo de la revista Ethic, no sé si la conocerás, supongo que sí, sobre el peligro de la cultura psi, que no sé si sabrás algo. Yo leí el artículo y es la primera vez que vi ese concepto, ¿no? De la cultura psi, ¿no? Que es como viene a hablar de que el malestar ha colonizado nuestra vida y nuestra forma de hablar. Como que está de moda un poco estar enfermo, sentirse mal, que se ha normalizado. Entonces la pregunta sería, ¿qué hay de verdad en una cosa y en la otra? Yo creo que lo primero que hay que diferenciar es entre lo que podemos llamar, por ejemplo, estrés psicológico, que hace referencia simplemente a experimentar emociones negativas, a vivir situaciones estresantes, displacenteras, a una evaluación negativa, una evaluación subjetiva y negativa de tu estado mental, ¿no? Al enfrentarnos a la vida diaria, ¿no? A la vida diaria, los problemas de la vida diaria que pueden ser más graves, menos graves, ese estrés que sentimos en el día a día puede ser más o menos grave. Eso es una cosa, ¿no? Y otra cosa distinta es lo que es el diagnóstico de un trastorno psicológico. Para que una persona sea diagnosticada, pues requiere que cumpla una serie de criterios de gravedad, criterios de tiempo, tiene que ser diagnosticada por un clínico, es necesario utilizar entrevistas clínicas estandarizadas, utilizar instrumentos validados, etcétera, etcétera. Es decir, lo segundo es mucho más exigente que lo primero, que principalmente se basa en una evaluación subjetiva de tu estado, ¿no? Entonces, lo que respecta a lo primero, no hay ninguna duda, hombre, que sí que hay, sobre todo después de la pandemia, que ha habido un gran aumento del malestar psicológico, ¿no? De que hemos sentido emociones negativas, hemos sentido aislados, etcétera, etcétera, que ya entraremos en cada uno de estas cuestiones. Eso no hay ninguna duda, pero incluso antes de la pandemia, ya en algunas encuestas a nivel global en el planeta, ya se observaba un crecimiento de este malestar psicológico, ¿no? Subjetivo, en los últimos años, yo diría que incluso en la última década, ¿no? Y a nivel global, en algunos países más que en otros, con algunas diferencias, pero a nivel global se sentía, ¿no? Esa cultura que comentaba Pedro, ¿no? De sentirse mal consigo mismo a nivel psicológico, ¿no? Si echamos mano de lo que son estudios epidemiológicos rigurosos en el sentido de que estamos midiendo trastornos psicológicos y no simplemente evaluación subjetiva de tu estado, ¿no? Si echamos mano de trastornos psicológicos, ya la diferencia, el aumento no es tan evidente, tan significativo. Incluso en cuanto al COVID, hay debate en los últimos años, porque claro, justamente durante el COVID y un poquitín después, pues lógicamente se observó un incremento del malestar psicológico tremendo. Claro, tú preguntabas a la gente, ¿qué va a hacer la gente? Pues no estoy bien, estoy aquí encerrado, es que para eso no hace falta ser psicólogo, ¿no? Ni psicóloga. O sea, estoy aquí encerrado, no puedo ver a mis amigos, no puedo salir a tomar una cerveza, pues estoy chunguísimo, ¿no? Es evidente, ¿no? Pero tal como que pasa el tiempo, los metaanálisis, los estudios sistemáticos están mostrando que no ha habido un aumento tan brutal de los trastornos psicológicos del segundo tipo, como yo estaba hablando, no malestar subjetivo. No ha habido un aumento
tan significativo. Hay grupos vulnerables, ya comentaremos, hay grupos vulnerables que sí podemos hablar, que están en riesgo y que ha habido un aumento de algunos trastornos psicológicos de ansiedad y demás, pero no ha habido esa pandemia de trastornos psicológicos como se barruntaba en algunos trabajos, en algunos artículos en el año 2020, ¿no? Ni siquiera suicidios. No ha habido un aumento de suicidios detrás de la pandemia, ¿no? Significativo, un aumento de suicidios significativo. Sí, precisamente hablando de esto, ¿no? Se estima o se comenta en medios de comunicación y demás que quienes más están sufriendo a nivel psicológico esta pandemia, ¿no? Que sufrimos pues ahora mismo justo hace 3 años, ¿no? Que inició, por lo menos aquí en España, los adolescentes, ¿no? Son los adolescentes los verdaderos perjudicados o los más perjudicados por esto de la pandemia. Efectivamente, ese es uno de los grupos adolescentes y jóvenes adultos. Uno de los grupos que en los estudios, incluso cuando hablamos de trastornos psicológicos, vemos que el COVID-19 les ha impactado más fuerte. De hecho, hace como 2 semanas estuve en Austria, que me invitaron a un curso de máster, y me invitaron a planificar, a diseñar un curso precisamente sobre eso, sobre el impacto del COVID-19 en la gente joven, ¿no? Y efectivamente, es que además es entendible, ¿no? Porque la adolescencia, los jóvenes adultos están en un momento de su vida, es un momento esencial a nivel profesional, a nivel relacional. Está en los adolescentes construyéndose todavía su identidad. Los jóvenes adultos están proyectándose en el mundo profesional, que el mundo laboral quedó totalmente bloqueado, ¿no? Imaginar lo que terminar la carrera en el 2019, ponerse a buscar trabajo y encontrarse con la pandemia. A nivel profesional, pues claro, entonces efectivamente los jóvenes adultos y los adolescentes son los que han sentido mayor estrés emocional. Mayor estrés emocional. Yo he escuchado a muchos amigos de mi edad decir, pues yo incluso he disfrutado del confinamiento. Del confinamiento. Yo a un adolescente no he escuchado yo decir eso. Lo que sí es verdad que Javier, yo, pues con el tema de la salud mental, pues hablo con conocidos, con menos conocidos, con amigos, con gente del entorno del trabajo. Y sí es verdad que se repite mucho, ¿no? Cuando un poco arrasca y empiezas a hablar de temas más íntimos, el tema sale a relucir el tema de la salud mental, el tema del vacío. Me siento vacío, me siento mal, no sé qué me pasa y no tengo tiempo, y es una pregunta a la cual quiero enlazar, ¿no? El tema del tiempo. Todo el mundo comenta que no tenemos tiempo, Hay un libro de Judy Wachman, que no sé si conoces, que se llama Esclavos del tiempo, vidas aceleradas en la era del capitalismo digital, que es muy interesante, en primer lugar, porque no demoniza lo digital, no demoniza la tecnología, ¿no? Como mejor puede pasar con Byung-Chul Han, ¿no? Y esta mujer habla que lo que realmente nos pasa con el tiempo no es tanto que no tengamos tiempo, antes se trabajaba más, antes incluso trabajaban los fines de semana, sino que el problema es el tema del multitasking o la multitarea, la hiperconectividad, o el tema que es del FOMO, del Fear of Missing Out, ese miedo a perderse algo que está pasando. Eso es lo que hace de alguna forma que tengamos esa sensación de que no tenemos tiempo. Y la pregunta es, ¿qué verdad hay contrastada en eso del relato del no tengo tiempo? ¿Realmente vivimos un problema de falta de tiempo? Bueno, tú hayas sacado un montón de cuestiones. El tema del vacío, el tema que el vacío, que tiene una historia dentro de la psicología y de la filosofía, ¿no? La angustia existencial, ¿no? Ante el abismo de la vida, ¿no? Yo qué sé, hay un montón de cosas que se pueden decir sobre el vacío, ¿no? Y sobre la angustia. La cuestión del tiempo.
y del mundo en el que vivimos, cómo gestionamos el tiempo, las nuevas tecnologías. Es que ahí ha sacado un montón de cuestiones que, bueno, que ya podríamos estar hablando sobre eso todo el tiempo, valga la redundancia, ¿no? Pues a ver por dónde meto mano. En la mitología griega hay dos, fíjate dónde me voy, hay dos dioses, ¿no? Hay dos dioses que yo recuerdo que están relacionados con el tiempo. Uno es Cronos y otro Kairos. Cronos, que es el típico que todo el mundo conoce, con la barba, con la guadaña, con el reloj de arena, ¿no? Que está muchas veces representado en la iconografía clásica, ¿no? Y hay muchos cuadros, pinturas del Renacimiento, incluso del Barroco, ¿no? Cronos es el dios del tiempo que está en los calendarios. Es el dios del tiempo que nos acerca a la muerte. Va pasando el tiempo, tengo que entregar un proyecto, tengo que pillar un vuelo, tengo que, ¿no? Y está en nuestra agenda, es el Dios que ahora mismo tenemos nosotros en nuestro mundo capitalista, vamos a decirlo así, que como es un mundo en que hay que producir, y lo que decía antes de publica muere, ¿no? Tienes que producir lo máximo en menos tiempo posible para poder competir en nuestro mundo, ¿no? En nuestro mundo que ya es totalmente fluido e inestable. Es inestable, ¿no? Tienes que aprender lo máximo, producir lo máximo en el menos tiempo posible. Entonces, concibiendo así el tiempo, al concebir así el tiempo, somos esclavos, evidentemente. La sensación es como que el tiempo se te escapa, ¿no? Y eso, lógicamente, causa ansiedad, porque es una amenaza. El tiempo es una amenaza, entonces tú no cumples con las metas que siempre son crecientes. Por lo tanto, lógicamente el tiempo ahí pues, es un estímulo aversivo, un estímulo estresante, ¿eh? El otro dios de la mitología es Kairos, que también os sonará. Kairos es el dios del instante, ¿no? Y se representaba como el Kairos, ¿cómo se representaba? No recuerdo muy bien cómo se representaba. Bueno, pero el dios del instante es el momento que se hace eterno. Es el momento en que tú fluyes con el tiempo y te conviertes. Es un momento, pero estás eterno, ¿no? Yo qué sé, cuando escuchas, estás en un concierto, estás disfrutando con los amigos, cuando estás en un museo o simplemente cuando estás en el momento, ese Kairos está fuera de nuestro mundo, ese Dios, esa sensación trascendental del paso del tiempo. El fluir, ¿no? El fluir. El fluir, exactamente. Esa experimentación del tiempo es muy difícil experimentarla en nuestro mundo, por lo menos en nuestro mundo del día a día, laboral. Hay que buscar como paraísos, hay que buscar como refugios en los cuales tú puedas sentir experimentar el tiempo de esa forma, ¿no? En el que el tiempo no se convierte en tu enemigo. ¿No? Pero es posible que ese estrés o esa ansiedad que tenga la gente venga más que por la falta de tiempo, por esa multitarea, por ese estar haciendo muchas cosas a la misma vez. Claro que lo de la multitarea también tiene relación con lo que estaba comentando yo antes, ¿no? De la productividad, ¿no? Si yo puedo estar haciendo 2 o 3 cosas al mismo tiempo, pues aprovecho, ¿no? Yo muchas veces veo a mis alumnos que están con el portátil y me están oyendo a mí y están al mismo tiempo a lo mejor trabajando en otra asignatura. Están trabajando en otra asignatura. Y a veces me acerco así por detrás y digo, me estás engañando con otra asignatura. Y a lo mejor me están escuchando. Claro, me están escuchando no con el máximo de la atención, con lo cual no se está en ningún sitio. No se está en ningún sitio, ¿no? Eso es lo que os decía antes de Kairos, ¿no? El Kairos, tú estás donde estás y eres uno con el tiempo no se convierte en tu enemigo, ¿no? No tienes esta sensación de ansiedad porque no tienes que luchar contra el tiempo, ¿no? Ahora, con Cronos sí, tienes que luchar contra el tiempo. Y yo creo que la multitarea tiene que ver también con eso, con el mundo de la productividad en el que estamos inmersos, ¿no? Y de la competitividad. Y, lógicamente, las nuevas tecnologías facilitan la multitarea, evidentemente. Casi que te obligan a ella, ¿no? Tienes 5 ventanas abiertas al mismo tiempo, estás respondiendo a los correos, estás leyendo un artículo,
Y bueno, y cualquier cosa, puedes hacer cualquier cosa. Y con las redes sociales. Y con las redes sociales. Fíjate que estamos hablando justo de eso y pienso que si el capitalismo como sistema de producción, porque al final el capitalismo es un sistema de producción, no es en esencia otra cosa, aunque luego haya ideologías liberales o más ultraliberales asociadas al capitalismo, pero el capitalismo no deja de ser un sistema de producción. Y yo quería preguntarte, y esto es una pregunta ya, no sé si más de lo sociológico que de lo psicológico o de lo filosófico incluso, si realmente se podría sintetizar toda esta problemática que vive la sociedad, por lo menos occidental, o bueno, yo creo que ya ni occidental, ¿no? Porque pregúntale a un chino si realmente no vive con este multitasking que sufrimos también en esta parte del mundo, ¿no? Si la suma sería el capitalismo más el auge de las tecnologías, ¿no? Y cómo eso está, de hecho, ya no solo produciendo esto, sino que funciona perfectamente a nivel productivo. O sea, es el capitalismo llevado a sus últimas consecuencias. No sé cómo lo ves tú. Por eso digo que ya nos salimos de... Te pido tu opinión, digamos, como experto. Sí, bueno, las nuevas tecnologías... Hay gente que habla de la tercera revolución industrial, ¿no? Y desde luego yo creo que el mundo digital es una revolución. Ya no hablo de Internet solamente, ¿no? Ya hablo de todas las tecnologías, las redes sociales, ahora lo último, las inteligencias artificiales, ¿no? Tan accesibles, ¿no? Que podemos usarlas, bueno, en nuestros iPhones, ¿no? Podemos usarlas. Y estoy totalmente de acuerdo con que supone un cambio radical en nuestras relaciones personales, en nuestra forma de trabajar, incluso en la forma de concebirnos a nosotros mismos. O sea, las tecnologías de la comunicación, como pasó, por ejemplo, con la imprenta de los tipos móviles, la famosa de Gutenberg, ¿no? Que cambió la sociedad, cambió la subjetividad de los habitantes de Europa y provocó muchísimos cambios políticos. Entonces, las revoluciones de los medios de comunicación tienen un impacto a nivel psicológico, lo estamos discutiendo ahora, tienen un impacto a nivel social, de formas de relacionarse, de formas de producción, etcétera, y tienen un impacto político. Y digamos, no lo que lo diga yo, las revoluciones que estamos viviendo van a tener un impacto político, las están teniendo a nivel global. Entonces, sí, desde luego, cuando hablamos de salud mental hay que meter en la ecuación las nuevas tecnologías. Eso sin lugar a dudas. No hay que ser apocalíptico, porque ya también lo fue, creo que fue quien fue apocalíptico, Sócrates con la escritura, porque claro, la escritura va en contra de la memoria. Si tiene algo escrito ya no lo necesita memorizar. Entonces, la escritura como tecnología cambió el mundo y nos cambió como sujetos psicológicos, ¿no? De hecho, la gente analfabeta presenta a nivel cerebral unos patrones de activación diferentes a la gente alfabeta. La alfabetización, y aquí en los años 80 en Andalucía o en los años 70 teníamos todavía un porcentaje de analfabetismo muy alto. La alfabetización, aprender a escribir y a leer, cambia nuestro sistema nervioso, nuestro cerebro. Y la escritura es una tecnología cultural. La escritura no es nada natural. Es una tecnología. Y tecnologías son muchas cosas, ¿no? Una cuchara. Claro. Por lo tanto, al igual o de alguna manera similar a que la escritura ha cambiado estamos hablando de la escritura, fíjate que se empezó a desarrollar 4.000 años antes de Cristo, 3.000 años antes de Cristo, pero igual que la escritura ha cambiado nuestra forma de ser, de pensar, nuestros procesos cognitivos ha cambiado a nivel social, fijaos si ha cambiado, pues las nuevas tecnologías del mundo digital, de alguna forma también van a transformar, y yo diría que radicalmente, todas estas dimensiones, ¿no?, de nuestras vidas. Hablando de cómo las tecnologías han cambiado nuestros hábitos y han disparado nuestros estímulos, ¿cómo piensas que las redes sociales, y también me gustaría añadir la pornografía, algo que se está hablando ahora mucho, que llega
a través de nuestros ordenadores a todas las habitaciones. Ya no hablo solamente de menores, también de gente más madura. ¿Cómo están afectando a la psique? Yo, por ejemplo, el tema de las redes sociales, me considero un enganchado. Yo a veces, cuando estoy en duermevela, veo una imagen de mi mano con el móvil. Es decir, y estoy en duermevela y digo yo, esto no es normal. O sea, es decir, ¿cómo yo puedo estar viendo? Digo, tengo que dejar, el tema este de las redes tengo que parar. Ya está sufriendo síntomas disociativos. La dopamina, ¿no? La dopamina. Realmente, y vuelvo a repetir, yo no soy de demonizar las tecnologías, pero estamos teniendo problemas con el tema de las redes sociales en base al tema de la salud mental. Hay evidencia de que el abuso, claro, ¿qué significa abuso, no? Pero hay evidencia que el uso de las redes sociales viene emparejado en muchísimos casos con un aumento de la activación de la rama simpática del sistema nervioso autónomo, o sea, que nos causa estrés. Eso es que solamente el sonidito del WhatsApp cuando suena, ¿no? Ya supone una activación y ese sonidito que, hombre, que puede aumentar esa activación, nos puede provocar cierto estrés y cuando está el cuerpo desactivándose para irse a la cama es terrible. Sonidito. Una de las cosas que más se están observando es problemas de insomnio en gente, en adolescentes y demás, ¿no? Porque estás activado a las 11:30 de la noche, te vas a la cama con el móvil y a lo mejor te vas a la cama no para ver un vídeo, sino que tienes conectado el WhatsApp y estás recibiendo mensajes y eso hace que tu cuerpo no se desactive. El sueño tiene mucho que ver con los hábitos y está provocando, por comentar un aspecto concreto, ¿no? Que está muy relacionado con la salud mental, que es el sueño, ¿no? Pero bueno, como tú has comentado ya, el miedo por quedarse fuera, ¿no? El FOMO, ¿no? El fear of missing out. Pues también está bastante estudiado de esa ansiedad por no perderse nada, ¿no? Esa ansiedad de decir, bueno, mis amigos que estarán haciendo ahora que no me estoy enterando y encima se lo están pasando mejor que yo. Lo están pasando mejor que yo, ¿no? Pues, sí. Sí, perdona. No, eso, que podríamos hablar de mucho, yo qué sé, la traumatización, por ejemplo, por el exceso de noticias. Sí. Durante el COVID se ha dado mucho. La gente que estaba todo el día informándose del COVID y millones de muertos por todas partes, las imágenes de los hospitales, es muy difícil evadirse. Especialmente para la gente que le gustan las noticias, o sea que es imposible evadirse, ¿no? Pues todos estos son factores que lógicamente hacen que las nuevas tecnologías aumente el estrés. Y está el pobre levantando la mano ahí una y otra vez. No, simplemente al hilo de esto, para que no se me vaya, sobre todo para que no se me olvide. Hay una neurocientífica que ahora está bastante, voy a decir de moda, pero está feo decir eso. En todo caso, pues es bastante popular, aparece en medios de comunicación de todo tipo últimamente y habla, cuando se refiere, por ejemplo, a esta infoxicación, se refiere en muchos casos a el problema que supone para la sociedad en general y para cada uno de los individuos este recibir constante de malas noticias, que además alteran la percepción de la realidad. Es decir, ella ponía un ejemplo, recuerdo en una entrevista que hacía, ponía el ejemplo de los casos, por ejemplo, en los que se produce una violencia extrema y que aparecen en los medios de comunicación, escandalizan y crean una percepción en la sociedad de riesgos que no son reales, porque nadie habla de los millones de personas, o no son noticias, porque no interesa, ya volvemos otra vez a ese círculo vicioso de que la información y los medios lo que quieren siempre es captar nuestra atención para vender un producto, a fin de cuentas. Entonces ella decía, nadie habla de los millones de personas que se llevan maravillosamente o relativamente bien y no se matan entre sí. Entonces, claro, esta percepción que nos da los medios de comunicación genera estos miedos también, estos miedos que en realidad son irracionales, porque no tienen realmente una correlación con los riesgos reales que vivimos en una sociedad como la nuestra, que en general se puede decir, es bastante pacífica. El famoso sesgo de la representatividad, ¿no?
el que ocurra un evento como ese, pues la probabilidad de que te pase, pues por decir algo, es 1 entre 1.000.000. Pero tu sensación es que vas a salir a la calle y te va a pasar. Ya. Tu sensación es que vas a salir tu cuerpo responde como si te fuera a pasar al salir a la calle. Es irracional, pero así funcionan nuestros procesos cognitivos, ¿no? Por lo tanto, efectivamente, o por ejemplo, un ataque terrorista, ¿no? Los seguimientos que ahora con el COVID parece que toquemos madera, que el terrorismo internacional parece que ha descansado, ¿no? Pues está descansando por lo menos en el mundo occidental, ¿no? En el resto del mundo, pues probablemente podemos encontrar ¿no? ataques terroristas, pero los ataques terroristas que ha sufrido Europa previamente al COVID han sido retransmitidos en vivo. En vivo. O sea, la gente estaba viendo como si fuese un espectáculo y a lo mejor estaba ocurriendo eso a 8.000 kilómetros, pero tú lo estabas viviendo como si fuera en la puerta de tu casa. Y la reacción fisiológica es como si te estuviera pasando a pocos metros. Y tu temor es que vas a salir y te puede pasar. Entonces, ese estrés continuo, esa fuente de estrés continuo, pues desde luego que afecta a la salud mental. Sin lugar a duda, vamos. Después también está todo el tema de la búsqueda, ¿no? Porque sí es verdad que muchas veces nos ponemos con el ratón a darle la ruedecita para abajo, y a mí por lo menos me pasa, yo no sé a vosotros, seguramente me pasa más porque estoy más enganchado, pero es la vocecita de Pedro, ¿qué estás buscando? Ya no hace falta darle la ruedecita más abajo, para, stop. Y es verdad, a mí muchas veces me pasa que, bueno, ¿qué estoy buscando? ¿Qué estoy esperando? Aquí por el tema, por ejemplo, del algoritmo, ¿no? Cuando vemos un vídeo y empezamos a saltar a otro sin sentido. Ese tema a mí me causa sensación. O sea, no sé a nivel psicológico cómo nos puede afectar esa cantidad de información que muchas veces no tiene ni sentido. Claro, bueno, pues lo que estaba comentando antes Luis, ¿no? El término de infosicación, ¿no? Hay muchísimos términos, o tecnoestrés, que también hay por ahí ese término que se ha acuñado, ¿no? Evidentemente eso provoca un estado de estrés, de ansiedad, que puede derivar en un trastorno psicológico. Tened en cuenta que las redes sociales, bueno, y las distintas plataformas, ¿no? digitales, están compitiendo por nuestra atención. Es nuestra atención el producto por la cual están compitiendo. Entonces, están diseñados los productos específicamente, y además a nivel psicológico son extremadamente brillantes para que no desconectemos nunca. Un segundo, un minuto, una hora que estemos desconectados es dinero que están perdiendo. Por lo tanto, el mismo hecho, por ejemplo, del like. Fijaos si es una tontería la idea del like, de que alguien te dé es un refuerzo positivo, que es una tontería, que es una estrellita, pero eso no en el Facebook, que ya el Facebook más antiguo, eso es para los que estamos ya de los 40 años, el Facebook ya, pero la idea del like es reforzar que tú que estés pendiente, que reforzar la conducta de estar en el Facebook, de publicar más cosas, de no desconectar, porque están compitiendo por nuestra atención. Nuestra atención da dinero a través de la publicidad, a través de la venta de datos, etcétera. Entonces, hay que tener en cuenta que tú eres el producto, es más que tú mismo, el producto es tu atención y la información que tú puedas proveer sobre tu vida. Ese es el producto por el cual las plataformas ganan dinero. Por lo tanto, es lógico que estés enganchado, porque es que, entre comillas, enganchado, porque es que están diseñadas estas plataformas para eso, para enganchar. Están diseñadas para enganchar, como las maquinitas tragaperras. La famosa... Como las maquinitas tragaperras. Es muy parecido, las maquinitas tragaperras son muy parecidas. Bueno, Javier, ¿y algo que decir sobre el tema de
de la pornografía, cómo está afectando, sobre todo a los jóvenes, el cómo se consume la tecnología, que tiene que ver mucho pues, por cómo recibimos esa información a través de Internet, llega a todas las habitaciones de jóvenes con mayor edad y menores de edad, ¿no? Y de una forma muy rápida y muy, por decirlo de alguna forma, muy peliculera, que no es la real. ¿Algo que comentar desde la parte de la psicología? Pues hace como 8 o 9 años publicamos un artículo validando un cuestionario sobre el uso de la pornografía en jóvenes. Y bueno, es evidente que hay un porcentaje importante de jóvenes que acceden a pornografía. En nuestro estudio, por ejemplo, no sé si hubo un 50 y tanto, un 60% de gente que en alguna ocasión con distinta intensidad había consumido tanto hombres como mujeres, más hombres que mujeres, pero también algunas mujeres habían consumido pornografía por Internet. Sobre esto hay bastante debate. Hay evidencia de que el consumo, especialmente si es intensivo, ¿no? Si es muy frecuente, es perjudicial para la salud. Por ejemplo, empeora las relaciones sexuales, puede provocar disfunción sexual, el uso el consumo de pornografía por distintas razones, ¿no? Por comparación, por lo que tú has dicho de una información irreal de lo que debería ser una relación sexual, conductas, vamos a decir, disfuncionales, violentas, como tú bien has dicho, la pornografía online como la que no era online, es un producto de consumo, y como producto de consumo pues estamos alejados de la realidad, ¿no? Entonces puede provocar muchas distorsiones. Hay que también considerar cuál es el uso que se da de la pornografía. Hay, por ejemplo, algunas investigaciones que apuntan que hay un porcentaje de la población que usa la pornografía como medio vamos a decirlo, de relajación, vamos a decirlo así, ¿no? Entonces, es muy importante, y hay algo de literatura que afirma que hay gente que el uso de pornografía está controlado y que no tiene por qué perjudicarle para nada. Incluso hay parejas que consumen pornografía conjuntamente, ¿no? Como simplemente como factor, ¿no? de excitación. Entonces yo os diría que sí, que hay evidencia que indica que el consumo de pornografía, sobre todo con cierta intensidad, es perjudicial para la salud mental y que puede provocar efectivamente distintos tipos de disfunciones sexuales, pero que no está claro por la evidencia científica que en toda circunstancia, en todo momento, pues el consumo de pornografía, ya sea online, porque ya creo que ya ha desaparecido la pornografía analógica, yo creo que ha desaparecido del puesto de periódico, ¿no? No tiene ningún sentido. Como casi todo. No tiene ningún sentido. Pues eso, que no todo el consumo de pornografía tiene que ser perjudicial. Hay que tener muy en cuenta cuál es el contexto y el uso que se le da. Bueno, como antes hemos estado hablando de Sócrates y nos vamos a poner trascendentales, cosa que va a pasar a menudo en el Ojo Patio, y hemos hablado de Sócrates, quería leer unas palabras de Sócrates, por supuesto transcritas por Platón, como todo el mundo sabe, Sócrates no escribió nunca, por lo menos que se sepa. Entonces, hay una frase de él que, para introducirnos un poco en este tema más existencial que vamos a empezar a abordar, que me gustaría leeros, ¿no? Sócrates dijo: la juventud de hoy ama el lujo, es maleducada, desprecia la autoridad, no respeta a sus mayores y chismea mientras debería trabajar. Los jóvenes ya no se ponen de pie cuando los mayores entran al cuarto, contradicen a sus padres, fanfarronean en la sociedad,
devoran la mesa de los postres, cruzan las piernas y tiranizan a los maestros. ¿Por qué me interesa hablar de Sócrates ahora? Y que nos des tu opinión, Javier. Porque ¿no te parece que el ser humano lleva, desde que es sapiens, desde que es Homo sapiens, con una suerte de carencia? No tenemos no la llamaría una enfermedad, pero sí una suerte de algo que nos falta, una pieza que no termina de encajar, y por eso siempre estamos lidiando con problemas mentales y porque ya hemos hablado un poco del contexto de la sociedad actual, pero parece ser que siempre hemos tenido este conflicto con nosotros mismos y con el mundo, ¿no? Bueno, y efectivamente ya entramos en cuestiones existenciales, pero bueno, también estamos hablando de psicología existencial. Hay una corriente de la psicoterapia existencial, la psicología humanista, que bebe mucho de los filósofos existencialistas, ¿no? Sobre todo de los filósofos alemanes, ¿no? Los psiquiatras existencialistas como Jasper, ¿no? O sea, que no estamos alejados de la psicología, ¿no? Sino que estamos ahí. Esto también es psicología, ¿no? Bueno, es que yo creo que la propia existencia, el propio hecho de existir, está fundamentado o está construido sobre un vacío, sobre una ausencia, ¿no? Y eso todos los filósofos existencialistas, la misma conciencia es producto de una objetivación de uno mismo, ¿no? La conciencia es una objetivación de uno mismo, por ejemplo, a través del lenguaje. A través del lenguaje nos objetivamos a nosotros mismos, y de un enfrentamiento entre distintos yoes. Al pensar sobre nosotros mismos nos estamos objetivando, ¿eh? Y la conciencia es una separación de la naturaleza. Eso ya también lo decían los románticos, ¿eh? Soy consciente de mí mismo y por lo tanto me separo del mundo, me separo de la naturaleza. La propia conciencia, la propia existencia implica esa sensación de angustia vital o existencial, que todo el mundo más o menos la ha sentido en un momento u otro, y todo el mundo tenemos distintos mecanismos de defensa contra ella. La misma palabra de angustia, a mí me gusta mucho ya la etimología de las palabras para entenderlas bien. Y la palabra angustia viene de angostura, no recuerdo cuál es la palabra en latín, angustiate, o no recuerdo exactamente, pero viene de angostura y hace referencia a cuando tú vas por un desfiladero y tienes un vacío en medio y tienes que pegar un salto, o era esa sensación de que tienes el vacío debajo. Pues vivir hasta cierto punto, no sabes muy bien de dónde viene, tampoco sabes muy bien a dónde vas, por en medio vas a sufrir, sí o sí, vas a envejecer, vas a ver a la gente morirse, la gente que quiere, o te vas a morir tú, o vas a enfermar, es decir, yo a veces a mis alumnos los asusto un poco cuando les digo que muchas veces las personas con depresión tienen razón. Tiene razón la gente con depresión, que tiene razón. Entonces tú dices, bueno, pues a ver cómo le digo a este hombre o a esta mujer para que... Entonces estoy de acuerdo contigo que la propia condición humana implica esa sensación, esa angustia, ¿no? Esa angustia que intentamos evitar con distintos mecanismos de defensa, pero está en la base de la misma libertad que causa angustia. La misma libertad, claro. Decía Kierkegaard, que la angustia es el vacío que produce la libertad, o algo así, decía, o producto de la libertad. El ser consciente de la libertad que tú tienes, de libertad de pensar, libertad de hacer, qué vas a hacer, qué no vas a hacer, los significados que tú das al mundo, eso genera, si te pones a pensar, eso es muy angustioso. Esa es la angustia que decía Sartre, que el hombre tenía libertad absoluta para dar significado o no al mundo, y esa libertad que crea angustia. Entonces, efectivamente, esa angustia no vamos a derrotarla totalmente, en el sentido de que siempre va a estar ahí porque es parte de la existencia, ese vacío que tú has comentado. No sé si he logrado un poquitín explicarme. Sí, te has explicado, yo creo que te has explicado muy bien. Por cierto, la palabra angustia viene del latín angustus, que ibas por ahí, ahí está, como angosto, pues significa, bueno, quería decir estrecho. Estrecho. Y un poco esta sensación de estrechez. Y curiosamente la palabra estrés
viene del latín strictia. Comprimido, ¿no? Algo que así. significa comprimido, correcto. Comprimido. O sea, que está muy bien. El latín nos ha aclarado muchas de... Bueno, le ha puesto nombres a lo que sentimos, ¿no? Claramente. Es muy útil. Y a las etimologías es muy útil porque te ayuda a pensar cuál es el origen de las palabras. El significado original, ¿no? de las palabras. Pues nada, ahora creo que entramos en un tema que sé que te interesa porque te conozco, porque soy hermano tuyo y sé que es algo interesante y que va contigo. Mira, yo no sé si conoces a Reza Aslan, que es un académico iraní estadounidense de sociología de la religión, que es autor de un libro súper interesante llamado Dios, una historia humana. Comenta en este libro que la religión surgió porque fue prácticamente una ventaja evolutiva, que fue un elemento cohesionador en sociedades antiguas y primitivas, y que Dios básicamente es una idea. No le interesa la pregunta sobre si existe o no, sino más bien si nos sirve. Yeah. Ahora parece que en la sociedad en la que vivimos las religiones están perdiendo interés. Según datos de fuentes oficiales como el SIS, el INE o la Conferencia Episcopal Española, solo un 31,3% de las personas declaradas creyentes son practicantes, la mitad que hace 20 años. La pregunta es, ¿qué papel de consuelo existencial han aportado las religiones? ¿Y por qué ya no la consideramos como válida? ¿Realmente las religiones pueden ser un bálsamo para todo ese vacío que constantemente decimos que tenemos, para ese sinsentido que mucha gente tiene de la vida? Bueno, pues no solamente ha sido, sino que son, ¿no? Y no hablo solamente del catolicismo o el cristianismo, ¿no? Con sus distintas versiones, sino hablo de todos los sistemas de creencias religiosos que existen en el mundo. De hecho, podría decirse que el ateísmo es una excepción, es una rareza. O sea, ser ateo es algo súper sofisticado, muy, muy sofisticado. Lo normal es que creas en algo. Eso es lo normal. Si vas por el mundo, eso, de hecho, el ateísmo es una cuestión casi occidental, ¿no? Y muy intelectual. Entonces yo te diría que no solamente ha servido de consuelo como creador de significado, las religiones como creadoras de significado, precisamente para colmatar ese vacío como mecanismo de defensa contra esa angustia, ¿no? No solamente han sido eficaces, sino que son eficaces. Son eficaces todavía las religiones tradicionales, pero es que al mismo tiempo aparecen otros sistemas de creencia que no son los tradicionales. Y que a lo mejor no tienen un dogma establecido, sistemático, un cuerpo de creencia que esté por escrito y que haya una institución que la defienda, pero que también tiene sus creencias, también tiene sus rituales y que dan sentido a la vida. Por ejemplo, salvando las distancias, y no es que esté comparando una religión con esto, pero bueno, hasta cierto punto, el mundo de la autoayuda. El mundo de la autoayuda, el mundo de esa mezcla entre espiritualismo, orientalismo, autoayuda, esos gurús que podemos observar. ¿El terraplanismo? Bueno, el mundo una cosa que tienen las conspiraciones que dan sentido. ¿Por qué funcionan las conspiraciones? Porque hay gente que se une, que se adhieren. ¿Cuál es porque si sobreviven y se reproducen es porque son funcionales, porque dan sentido. Es mejor tener, y eso lo decía yo en el curso en Austria, es mejor tener una mala teoría a no tener ninguna teoría. Es mejor tener un mal sistema de creencia, aunque sea falso, a no tener ninguno. Y me decía una alumna, y me sacaba a colación Nietzsche, y me sacaba a colación algunos filósofos nihilistas. Dice, pero espérate, que también ha habido gente que ha defendido que se puede vivir sin sistemas de creencia. Se puede vivir en ese vacío y aceptar ese vacío. Y yo le decía, sí, pero ¿cuánta gente vive así? Además, ¿Cuánta gente vive así?
Nietzsche, que terminó muy mal, el pobre, todo enfermo y demás. Algunos otros filósofos que terminaron suicidándose. Ahora estoy recordando que un discípulo de Schopenhauer se suicidó a los 35 años. El tío fue súper coherente. Dice, coño, que con esto que pienso no me queda más remedio. Además, yo soy irracional. Y se suicidó. Y además, Javier, es curioso que a raíz del COVID-19 y ante este acontecimiento que a muchísima gente nos dejó un poco como qué está pasando, qué está ocurriendo, a raíz de esa pandemia es que crecieron las conspiraciones. Porque yo supongo que cuando no tenemos respuesta a algo que está ocurriendo, claro, pues cuando nos agarramos a... Es que estamos diseñados, yo digo, que estamos diseñados para creer. Psicológicamente estamos diseñados para creer, porque creer es adaptativo, evolutivamente. Creer es adaptativo. Y cuando antes decía sistema de creencia, no me refiero solamente a un sistema de creencia que puede ser una religión o algo parecido. Hay sistemas de creencias políticos que son más fuertes y más rígidos y más eficaces que cualquier sistema religioso y sirve para seguir adelante, para vivir. Víctor Frank, el psicólogo que escribió El hombre en busca del sentido, que es un libro muy famoso, no solamente en el mundo de la psicología, sino de la filosofía y demás, que vivió en un campo de concentración, afirmó que la gente que tenía más probabilidad de sobrevivir en el campo de concentración eran dos tipos de personas: las que tenían fuertes convicciones religiosas o fuertes convicciones políticas. Esa es la gente que sobrevivía en el campo, que tenía recursos, ¿no? Entonces, efectivamente, y bueno, y ahí están dos distintos estudios, las creencias religiosas. Las personas que tienen creencias religiosas tienen, por ejemplo, menos probabilidad de intentar suicidarse o incluso de sufrir episodios depresivos, etcétera, etcétera. Bueno, sobre eso hay más discusión, pero sobre el tema del suicidio sí que hay evidencia empírica que lo demuestra. Entonces, es lo que tú has dicho, las religiones están aquí y han sobrevivido miles y miles y miles de años porque evolutivamente son funcionales, si no, no existirían. Si no, no existirían. Independientemente, como tú muy bien has dicho, del grado de realidad, eso se lo dejamos a la teología y a la fe, de los elementos que la componen. Eso ya es otro, pero a nivel sociológico, psicológico y antropológico está claro. Es curioso porque en el cristianismo el pecado más terrible que puede cometer una persona es perder la esperanza. A mí eso me parece una potencia brutal, ¿no? Perder la esperanza como si fuera el peor pecado que puedes tener. Porque ese es el nihilismo y el ateísmo desde un punto de vista nihilista, como ya he dicho, claro. Esto de no creer en absolutamente nada, ¿no? Claro, Otra pregunta, ahondando en lo que tú decías de que al final todo tendemos a buscar algún tipo de asidero espiritual, psicológico, este auge del movimiento de los libros de autoayuda, del pensamiento positivo. Yo no sé qué opinión tienes tú de la eficacia o de la oportunidad de este tipo de formas de intentar pues estar mejor, que es el problema que tenemos ahora, ¿no? Yo, en términos teóricos, soy un poco lo que se diría un anarquista epistemológico. Si sirve, si le sirve a la gente. Ahora, el problema es que yo le veo a todo este mundillo es que a veces es culpabilizador. Porque ¿cuál es el núcleo de estas corrientes de la psicología positiva, del mundo de la autoayuda y demás? En que si tú quieres, si tú lo piensas, si tú lo sientes de verdad, tú lo consigues. Es decir, tú tienes el poder de cambiar el mundo. Cambiándote tú, cambias el mundo. La idea está de crear dinero, que viene mucho del mundo individualista, el trascendentalismo norteamericano, que también estamos metidos en el mundo de los negocios, ¿no? Pero eso es muy peligroso. Es un mensaje positivo. Tú puedes. Pero claro, tiene la contrapartida. Si no tienes éxito es por tu culpa. Si te tienes cáncer es porque no has sabido expulsar tus demonios.
no busques causas sociales, políticas, contextuales, no protestes, si la culpa es tuya. Esto es liberalismo puro. Esto es liberalismo puro, es muy peligroso, eso es muy peligroso. Y yo estoy pensando, y todo el mundo tiene gente en casa, desgraciadamente, que ha podido padecer algún tipo de cáncer y demás, hay ciertos discursos que son ofensivos. De la lucha, ¿no? Hay ciertos discursos que son ofensivos. ¿Qué me estás diciendo? ¿Que yo soy el responsable de mi enfermedad? ¿Eso me estás diciendo? De hecho, no sabía expulsar mis emociones o que tengo mucha rabia dentro y que la rabia me ha provocado. ¿Eso es? ¿No soy responsable? De hecho, los medios... Responsable no es las medidas de prevención, no son el gasto en sanidad, no, eso no. El responsable soy yo. De hecho, los medios tienen mucha culpa también en ese relato, ¿no? En ese relato de al final no ganó la batalla, la lucha, el tener, por ejemplo, las enfermedades como si fueran una guerra. Porque en el fondo no puedes hacer nada con algo que realmente no se puede luchar, ¿no? Y sí, te entiendo perfectamente lo que comentas. Ahora vamos a hablar del tema de la sanidad pública, Javier. Gracias a Dios ya empezamos a escuchar en el Parlamento a bastantes políticos que hablan de la importancia de la sanidad, de la salud mental en la sanidad pública y el de que, bueno, ir a un psicólogo no significa el que te vayas a quedar con la mitad de tu sueldo porque bueno, ya sabemos que ir a un psicólogo pues profesional, pues para muchas familias o para muchas personas es un gasto tremendo, no pueden pagarlo. Entonces, queríamos preguntar cómo de urgente crees que es que la sanidad pública se ocupe por fin con solvencia de las personas que sufren enfermedades de salud mental. ¿Es más importante la inversión pública, la prevención o la formación de los profesionales de la salud? En España hay 4 psicólogos por 100.000 habitantes. Una locura. Mientras que la media en Europa es de 18 psicólogos por habitante. Realmente en España no hay atención psicológica en lo que supone tratamiento psicológico relativamente estable, tratamiento cognitivo-conductual. Lo que hay es apoyo psicológico de urgencia, eso es lo que hay. Pero no hay tratamiento psicológico, por ejemplo, cognitivo-conductual estable. No estoy hablando 3 años de tratamiento, estoy hablando simplemente unos cuantos de meses, con cierta regularidad. No, en España hay apoyo psicológico y hay tratamiento psiquiátrico. Eso es lo que hay en España. Si tú quieres un tratamiento psicológico, te lo tienes que pagar. Eso no pasa en Gran Bretaña. En Gran Bretaña tú recibes tratamiento, por ejemplo, cognitivo-conductual o algún otro tratamiento de otro tipo, de tipo psicológico, en la sanidad pública. Pero realmente no podemos decir que haya tratamiento psicológico. Sí que hay psicólogos trabajando y psicólogas en la sanidad pública que apoyan y que tienen consulta con pacientes, pero no podemos hablar de tratamiento psicológico. Algunos grupos, terapias grupales, por ahí podría salvarse un poco, pero no más. El tratamiento psicológico en España es bastante deficiente. Entonces, una de las cosas buenas que ha traído el COVID es que ha sacado a colación el problema de la salud mental en España. Cuidado, que yo, al mismo tiempo que digo esto, que hay que denunciarlo, digo al mismo tiempo que la salud mental de una sociedad no se remedia por poner mucho dinero en sanidad. Lo mismo que digo una cosa, digo otra. O sea, ¿hay que poner más dinero en salud mental? Sí. ¿En sanidad? Sí, desde luego. Ahora, ¿vas a resolver los problemas de salud pública en salud mental por poner muchos psicólogos y muchas psicólogas y dar mucho tratamiento cognitivo-conductual, terapia de tercera generación? No lo vas a resolver. Y además que ahí también hay mucha investigación.
1 millón de euros puestos en prevención y en promoción de la salud es mucho más eficaz que 1 millón de euros puestos en tratamiento especializado. Y ahí hay muchísimas, y tanto en salud mental como en otro tipo como en salud en general. Por eso es tan importante la atención primaria. Por eso es tan importante que se trate salud mental en los colegios, que se trate salud mental en las asociaciones, en los clubes deportivos, en la sociedad en general, ¿no? Entonces yo pondría dinero en salud mental, desde luego, y metería más psicólogos y psicólogas, como psicólogo que soy, ¿no? En salud mental, pero invertiría mucho en promoción y en prevención, y sobre todo invertiría mucho en una sociedad que sea sana, que haya buen empleo, que haya una buena ley y que esté bien financiada la ley de dependencia. Yo soy más de vamos a las causas de los problemas de salud mental. No, ya cuando hay un problema de salud mental, ya bueno, nos queda el tratamiento y los fármacos, pero ya vamos mal. Ya vamos mal. Muy interesante. Esa es mi perspectiva, vamos. Muy interesante. Además, bueno, creo que aquí estamos todos un poco de acuerdo, ¿no? En todo esto. ¿Qué opinas, Javier? Voy a una pregunta concreta que cambia un poco el paso de lo que estábamos hablando hasta ahora, y es saber tu opinión. ¿Qué opinas del llamado cerebrocentrismo? Que hay que saber decirlo. ¿Y qué crees que aporta la neurociencia y qué no puede responder la neurociencia? Bueno, yo trabajo en un departamento de psicología experimental y tengo mi facultad laboratorio, y compañeros míos con los cuales trabajo, pues trabajan en neurociencias, ¿no? Bueno, yo mismo, porque doy clase en psicología de la memoria, esa es mi asignatura, y hablo mucho del cerebro, de neurociencias, ¿no? De procesos cognitivos, cómo correlacionan con distintas áreas del cerebro, que si las neuronas, o sea, en las neurociencias se puede decir, bueno, y formo parte de un máster de cerebro y conducta, que es un máster sobre neurociencia. Entonces, las neurociencias, no se puede entender la psicología ahora mismo sin las neurociencias, sin el avance de las neurociencias, que es esa fusión entre la psicología cognitiva y todo el desarrollo de la psicología cognitiva en los años 50, 60, 70 a nivel experimental. Por ejemplo, cómo se estudió la memoria a nivel experimental, y unido a el desarrollo de las tecnologías de imagen, resonancia magnética nuclear funcional, tomografía por emisión de positrones, electroencefalografía, magnetografía, bueno, un montón de tecnologías de imagen que nos han permitido ver el cerebro al mismo tiempo que está funcionando, ¿no? Al mismo tiempo que está una persona realizando una tarea cognitiva, resolviendo un problema, tú lo estás escaneando, lo estás viendo el flujo de sangre por distintas áreas del cerebro a tiempo real. Entonces eso ha revolucionado cómo entendemos nuestros procesos cognitivos. Eso, sin lugar a duda, tiene una importancia importantísima, determinante. No se puede entender la psicología ahora mismo sin las neurociencias. Eso por una parte. Ahora, por otra parte, es que a donde ha llegado muchas veces, o cómo se entiende o cómo se expresa las neurociencias, es que no tiene nada que ver con las neurociencias como, valga la redundancia, como ciencia. O sea, el cerebrocentrismo es psicología popular, vamos a decirlo así. Cerebrocentrismo es entender que todo se reduce al cerebro, es un reduccionismo. Es un reduccionismo. Hay por ahí en TED, en la plataforma esta de conferencias TED, ¿no? Que es muy interesante, no sé si la conocéis, ¿no? Yo creo que sí que la conocéis, ¿no? Sí. Pues hay por ahí una neurocientífica que tiene una pequeña conferencia que se llama Cuidado con las neurotonterías, ¿no? Y es que está de moda. O sea, de hecho hay un estudio muy interesante que tú publicas un artículo, el mismo artículo, con un cerebro, con la imagen de un cerebro y sin la imagen de un cerebro. Y el que tiene una imagen cerebral es más probable que sea publicado que el que no tiene una imagen cerebral. Hay un estudio experimental muy interesante, además bien diseñado y demás. El mundo del cerebro está de moda.
Y por ahí, claro, entre la prensa, entre los nuevos gurús que meten neuro a todo, neuroeducación, neuromarketing, todo, es que si te pones neuro delante, parece que suena mejor, ¿no? Implica un reduccionismo, como si la persona fuera simplemente un cerebro. Yo le digo a veces a mis alumnos que es parecido al alma de la Edad Media, ¿no? En la Edad Media todo se reducía al alma, todo. Da igual que tuviese 2 piernas, 3, da igual que tu conducta, da igual el entorno social, no, todo era el alma, todo era el alma. Pues ahora, si quitas el alma y pones el cerebro, es más o menos lo mismo. Entonces hay un error teórico fundamental de pensamiento en concebir que el cerebro es la causa de todas nuestras conductas, pero eso es un error teórico, casi filosófico, ¿no? Es más, no solamente el cerebro y los patrones cerebrales, etcétera, etcétera, es una variable independiente, es decir, causa, sino que nuestro cuerpo, nuestras conductas también cambian nuestro cerebro. Y factores culturales cambian nuestro cerebro. O sea, que el cerebro también, que la relación cerebro-cuerpo, vamos a decirlo así, es feedback, se retroalimentan. Yo siempre digo a mis alumnos, no olvidemos nunca que el cerebro está en el cuerpo y que el cuerpo está en el mundo. No lo olvidemos. El cuerpo no está aislado ahí como una cápsula, como se ve en los dibujitos animados, muchas veces que se ve el cerebro metido en una cápsula aislado y está ahí y punto. No. El cerebro está en el cuerpo y que el cuerpo también es psicología, no solamente es el cerebro, psicología, y el cuerpo está en el mundo, que el mundo también es psicología. Y es en la interacción, ¿no?, entre cerebro, cuerpo y mundo donde podemos entender y comprender cómo se comportan los seres humanos. Pero no reduzcamos la conducta humana al cerebro porque es un error metodológico y un error teórico gravísimo. Javier, sabemos que has trabajado mucho sobre la capacidad sanadora de la creatividad y el arte en la mejora de nuestra salud mental y cuando hablo de esto hablo del arte del gozo, ¿no? Porque parece que nos hemos olvidado de la importancia de hacer las cosas por el simple hecho de que disfrutamos de hacerlas. Y que la razón más profunda por la que la gente no tiene pasatiempo es porque nos da miedo no hacerlo bien y que sea una decepción para los demás. De hecho, de comentar que hay un artículo súper interesante sobre este tema en el New York Times llamado El valor de ser mediocre, ¿no? En el tema de la arte terapia, o sea, ¿qué hallazgos has hecho a este respecto? ¿Alguna práctica sencilla que recomendaría a nuestros oyentes? ¿Necesitamos ahora ser siempre los mejores cuando creamos algún tipo de arte? Bueno, yo he trabajado principalmente con trastorno mental grave, ¿no?, en relación con las prácticas creativas. Y desde luego que hay muchísima evidencia de que distintas prácticas creativas, puede ser la pintura, incluso el teatro. Bueno, es que ahí también hay mucha variabilidad y habría que hablar de cada una de ellas en particular. Pero en general hay un efectos positivos, por ejemplo, en cuanto a lo que es la disminución de las rumiaciones, la disminución de los pensamientos obsesivos, que incluyendo posibles pensamientos obsesivos negativos o delirios, etcétera, que provoca el de estar participando en una actividad creativa, que habría que elegir bien cuál es la más conveniente para la persona en concreto, pero desde luego a nivel cognitivo implica, los pacientes dicen como un tiempo de descanso, vamos a decirlo así, un tiempo de descanso una vez que estás inmerso en la tarea. Ese estado tiene mucho que ver con este estado de flujo que provoca la actividad artística a nivel cognitivo, pero después a nivel de relaciones sociales, a nivel de adquisición de habilidades sociales, porque yo soy partícipe de las prácticas creativas y pueden ser en conjunto, en espacios comunitarios, en talleres, en museos. Es decir, especialmente pensando también en las personas con trastorno mental grave que salgan de espacios típicamente sanitarios y que se vean envueltos en una práctica creativa con otra gente que no tienen por qué ser personas diagnosticadas y en un espacio normalizado. Entonces, a nivel cognitivo, a nivel de conexión social, a nivel de lucha contra el estigma,
Y a nivel de adquisición de habilidades comunicativas, habilidades sociales, desde luego que las prácticas creativas son más que recomendables como herramienta de integración social y de bienestar psicológico. Hay mucha evidencia cada vez más, incluso hay cada vez más estudios experimentales con grupos control, con distintas poblaciones vulnerables que demuestran que no solamente son eficaces, sino que son eficientes, es decir, el coste es mínimo. Son eficaces, pero también son eficientes. Y cada vez más también hay más estudios epidemiológicos que relacionan la salud pública en un distrito dependiendo de la accesibilidad de espacios culturales y del consumo de actividades culturales. Es decir, cuando un distrito, un área urbana o no urbana, cuando un área de la población tiene un gran consumo, participación de actividades culturales, esa área tiene mejor índices de salud que otras áreas, siempre controlando el estatus económico, controlando el estatus educativo, es decir, que esos factores se controlan porque también están influyendo, lógicamente, pero controlado todos esos factores que pueden ser confusores, cuanto mayor participación en actividades artísticas, culturales hay en un área, mayor salud tiene. Eso, hay estudios epidemiológicos con decenas de miles de participantes, de muestras. Es decir, que hay evidencia. Precisamente cuando hablaba antes de los dos dioses griegos, Cronos y Kairos, Kairos, el dios de este Kairos del instante, de trascender en un momento, tiene mucho que ver con las prácticas creativas, con el arte en general. Y en cuanto a qué recomendaría, pues recomendaría que al menos todo el mundo tenga al día un rato. Por ejemplo, hoy me encontré con una compañera, ¿no? Al mediodía que salía de clase y me decía, pues voy a hacer yoga. Digo, pues estupendo, ¿no? Pues me refiero que un espacio en que salgamos de esa vorágine del tiempo, ¿no? Que puede ser una práctica creativa, voy a pintar, voy a practicar un instrumento, voy a hacer yoga, voy a hacer deporte. Es muy interesante la relación entre el juego y el arte. Ahí también podríamos estar hablando un montón de tiempo, ¿no? En qué se parecen el juego y el arte, ¿no? También es muy interesante. Pero algún tipo de práctica de este sentido, una vez al día, tener ese espacio, yo creo que es muy necesario para la salud mental. Y no es fácil. No es fácil. Muy bien. Que se dice muy pronto, claro, pero no es fácil. Es complicado. Precisamente por el estilo de vida que llevamos, ¿no? Bueno, y ahora más en concreto, nos gustaría, Javier, que nos hablaras un poco de tu experiencia como psicólogo clínico, a la que te dedicas también, aparte de ser profesor y académico en la Universidad de Sevilla, a tu experiencia como psicólogo clínico. Si tuvieras que hablar de la eficiencia en las distintas terapias para tratar los problemas de salud mental, ¿qué terapia clínica es la que consideras más científica y que mejores resultados ofrece realmente? Bueno, yo tengo que decir que hace mucho tiempo que no tengo pacientes. O sea, yo he tenido durante 2 años, una cosa así, he tenido pacientes, pero nunca ha sido la práctica clínica, y tengo formación clínica, pero nunca ha sido la práctica clínica como una práctica predominante como psicólogo, ¿no? Yo veo pacientes como investigador, entrevisto, trabajo en salud mental, pero no tengo ahora mismo actividad clínica y hace tiempo que no practico, ¿no? No practico la terapia. Sí que he trabajado mucho directamente con pacientes porque he sido cuidador de pacientes. Durante 10 años he sido monitor. He vivido porque he estado 24 horas incluso en casas hogares con personas con trastorno mental grave, esquizofrenia, trastorno bipolar, viviendo, ¿no? Como cuidador. Entonces, en ese aspecto sí que tengo mucha experiencia, pero no tanto como terapeuta, vamos a decirlo así, que creo que un par de años estuve con pacientes trabajando hasta que me dediqué exclusivamente a la investigación. Aunque ¿Sí? No, vale, sí, perdona.
Sigue. Respecto a qué terapia, qué modelo terapéutico es el más eficaz, bueno, sobre eso hay un debate tremendo y hay una lucha también entre las distintas tendencias, distintos modelos terapéuticos por demostrar experimentalmente que su propuesta es la mejor. Curiosamente, lo que apunta a la investigación es que más que un modelo terapéutico determinado, psicoterapia analítica breve, las terapias de tercera generación, terapia cognitivo-conductual, terapia gestal, psicoterapia humanista, bueno, ahí podemos estar. Más que un modelo determinado, es la relación con el terapeuta, lo que explica el éxito o el no éxito de una terapia. El rapport, que se dice técnicamente, el vínculo que estableces con el terapeuta que sea sanador. Al final es la relación la que sana, la relación con el terapeuta, la que sana, más que el modelo en particular. Pero si me preguntas, de donde hay más investigación, sin lugar a dudas, es de la terapia cognitivo-conductual. Más investigación de eficacia a nivel experimental, con grupos control, etcétera, etcétera. La terapia cognitivo-conductual es la que tiene mayor evidencia experimental, vamos a decirlo así. Después, las terapias de tercera generación, de terapia de aceptación y compromiso, que son las que las últimas de hace 2 décadas, ¿no? Que ya también tienen cierta evidencia empírica, pero las más tradicionales y la que yo creo que en la sanidad pública, por defecto, deberían implementarse en el caso de que tuviéramos suficiente de esto y financiación, sería la terapia cognitivo-conductual. Vale, pues para ir un poco agilizando el tema de tiempo, que si no se va a eternizar, con estas preguntas vamos a ir un poquito más rápido. ¿Alguna experiencia, dificultad o anécdota que puedas compartir sobre tu trabajo como psicólogo clínico, que tenga alguna cosa que se te haya quedado grabada? No como psicólogo clínico, como persona que trabaja directamente. Efectivamente. Yo recuerdo cuando trabajaba en las casas hogares, algo que me gustaba mucho, que es que a veces me confundían con los pacientes y cuando llegaba alguien a traer un paquete o lo que sea, pues se dirigía a mí muy paternalistamente: ay, muchacho, a ver si llamas a un monitor y que traigo aquí un paquete para... Entonces y a mí me encantaba eso, porque eso significaba que algo estaba funcionando bien. Y yo no le decía nada, sino que iba y decía a un compañero: mira, que me ha confundido con un paciente, ve tú y atiéndelo, que se quede con la idea de que yo soy paciente, ¿no? Entonces, eso indicaba que algo se estaba haciendo bien. Cuando tú no diferencias muy bien, no puedes diferenciar quién es la persona que está viviendo en esa residencia y cuál es el empleado, es que te están haciendo las cosas bien. Entonces, por eso yo no lo corregía. Mire usted, que yo soy aquí un empleado. No, digo, vale, muy bien, voy a buscar a un compañero. Supongo que también habrás vivido muchísimas experiencias traumáticas con pacientes, ¿no? Bueno, hombre, no muchas, pero algún suicidio, así que intento de suicidio, alguna agresión, pero es importante indicar que en 10 años, un poco. Es decir, la imagen de peligrosidad, yo siempre me decía lo mismo, ¿no? Cuando me decían: uy, tú trabajas con trastorno mental grave, qué peligroso. Digo, más peligroso es trabajar en la obra. Los índices objetivamente, más peligroso es trabajar sin duda, en la albañilería y en la construcción. Ahí están los índices. No es especialmente, es difícil, sí. Es duro a veces, sí. Tienes que enfrentarte a situaciones peliagudas, que tienes que saber cómo reaccionar, sí, evidentemente, pero yo no diría que en sí, no utilizaría ese adjetivo como el primer adjetivo para definir el trabajo con personas con trastorno mental grave. No es peligroso. Muy bueno. Bueno, pues ya sabes que esto es el Ojo Patio y esto es un vecindario, un pequeño vecindario en el que a veces traeremos invitados, como en este caso tú, Javier. Y aquí, pues bueno, andamos un poquito preocupados o dándole muchas vueltas a qué es esto de la crisis de los 40. Seguramente intuirás que no es por casualidad, ¿no? Estamos
en esta década tan interesante, también en mitad de todo, ¿no? Como solemos decir nosotros. ¿Tú crees que esto de la crisis de los 40 es un puro mito? ¿Qué hay de verdad en ello? Y bueno, yo no sé si tú estás en los 40 y cómo la llevas. Bueno, yo estoy ya cerca de los 50. Pero estás en los 40. La crisis de los 40 no, yo ya en la crisis de los 50. Hombre, desde luego, una cuestión, no hay nada natural, vamos a decirlo, fisiológico, que nos induzca a sufrir una crisis a los 40. Psicológica, se entiende. Sí que lógicamente hay un deterioro físico y demás, y que uno es consciente de ese deterioro físico, aunque intente cuidarse, ¿no? Y eso puede afectar psicológicamente cuando tú ves que, bueno, que tu condición física pues disminuye, aunque a veces mucha gente mejora físicamente precisamente porque se cuida más, hace más ejercicio y demás, ¿no? O sea que, pero es totalmente cultural, evidentemente. Esa sensación de descuadre, de qué voy a hacer ahora con mi vida, es totalmente cultural, y de hecho yo creo que se va retrasando. Lo que antes a lo mejor era la crisis de los 40, ahora un poquitín es la crisis de los 50, o la gente empieza a sufrirla, ¿no? Y a lo mejor hace 40 años esa misma sensación se percibía a los 30. Porque yo creo que la esperanza de vida, no sé si sabéis, que España es el tercer país del mundo con esperanza de vida más alta. Está primero Japón, después está Suiza y después está España. Y la OMS predice que para 2050 la primera sea España. No sé si el COVID habrá trastocado un poco estas predicciones, pero la esperanza de vida en España es altísima. Es altísima. Está en 84 años, más o menos. Por lo tanto, 40 años, menos de la mitad. Si nos ponemos exactos, 40 años menos de la mitad. Yo creo que está justificando nuestro tema de la crisis de los 40, porque en España es, vamos, clara y concisa. Claro. Entonces yo creo que sí, que no es que sea un mito, porque si tú lo sientes y la gente lo siente, no es un mito, pero sí que tiene un componente cultural clarísimo. Otra pregunta, ¿qué mito social necesitamos extirparnos, Javier, sobre la salud mental que nos aleja de poder mejorarla? Bueno, la idea que planteaba antes en relación con el trastorno mental grave es muy importante, ¿no? La idea de la peligrosidad, ¿no? Sobre todo para la gente que sufre, que padece, está diagnosticada de estos diagnósticos que son las que yo más conozco, la gente con esquizofrenia, trastorno bipolar. La idea de la peligrosidad es y que en eso los medios de comunicación tienen mucha importancia, es muy negativa y es terrible, ¿no? Es terrible y es fuente del estigma principalmente. Pero después, aparte en general, bueno, yo creo que la idea de que todos de alguna forma, en algún momento de nuestra vida, vamos a necesitar cuidados en salud mental, ya sean muy profesionales, sean muy especializados o simplemente menos sofisticados, ¿no? Podemos decir. Pero que la salud mental es algo intrínseco, que el estado un poquitín de desasosiego, de insatisfacción, es un estado que, como al principio lo hablábamos con Luis, va con la vida. Y por lo tanto tenemos que afrontarlo y tenemos que usar nuestras estrategias para poder afrontar ese desasosiego y tenerlo domado, vamos a decirlo así, ¿no? Esa insatisfacción, ese vacío, ese desasosiego que va con la vida, tenerlo pues controlado, y cuando aparezca, que no desemboque en un trastorno psicológico. Que no desemboque en un trastorno psicológico. Tener una vida alrededor, cuidar el contexto. Si cuidamos el contexto, nos estamos cuidando también al mismo tiempo nuestra salud mental. Cuando digo el contexto, digo nuestras relaciones, participar activamente en la comunidad, bueno, lo que se llama una vida sana, ¿no? Lo que se llama una vida sana y completa. Porque, Javier, no hay una vida sana sin una vida social, ¿verdad?
Totalmente. O sea, la idea de que somos animales sociales, ya que hemos citado a Sócrates y a Platón, vamos a citar también a Aristóteles, ¿no? Somos animales políticos. No puede haber salud. La salud mental es una cuestión política también. No es solamente psicológica, es una cuestión política. La idea de que la salud mental es una cosa de psicólogo y es una cosa de tratamiento psicoterapéutico y demás es errónea. ¿Es cuestión de tratamiento psicoterapéutico? Sí, y de psicólogos también, pero al mismo tiempo es una cuestión política, es una cuestión social y política. Muy bien, nos quedamos con esa frase. Pues sí, me gusta. Aquí me parece que lo redondea perfectamente. Bueno, hemos venido a hablar de muchas cosas, pero también de tu libro, como dijo aquel famoso. Hombre, hemos venido a hablar de tu libro porque tienes un nuevo libro. No sé si ya. Bueno, hay dos. Hay dos en capilla, que están ya en capilla. Uno de ellos está escrito en inglés, va a empezar a publicarse en inglés y después espero que se traduzca en un par de años. Y este va sobre precisamente una de las preguntas de mi hermano sobre el uso de la pintura como herramienta terapéutica o herramienta de salud, vamos a decirlo así. Y no soy yo el único autor, hay otros dos coautores y se hace un repaso del uso de la pintura en distintos contextos, con personas migrantes, con personas con trastorno mental grave, con personas de edad, el uso de la pintura como herramienta de promoción de la salud y cómo poder hacerlo, estrategias, hay un poco de fundamentación teórica, etcétera. Y ese se va a publicar primero en inglés en la editorial Emerald. Ya, yo creo que en los próximos meses estamos con las pruebas y demás. Y el otro, que sí que es ya un proyecto más personal, es un libro sobre precisamente mis experiencias como cuidador de personas con problemas de salud mental. Es una cosa híbrida, son 11 cuentos basados en mis recuerdos, autoficción, o sea, es basado en mis recuerdos pero están ficcionados, y después hay un pequeño ensayo, detrás de cada cuento hay un pequeño ensayo analizando cuestiones de salud mental de forma muy heterodoxa, algo parecido a los opatios, de forma muy heterodoxa, reflexionando sobre precisamente las cosas que pasan, los episodios que están descritos en los cuentos, ¿no? Entonces una especie de quimera, es literatura y al mismo tiempo es ensayo. Y este es por la editorial, ¿no? De la Universidad de Sevilla. También estamos, ahora mismo también estoy con las galeradas, con las correcciones y demás. Que ahí bien. La portada va a llevar una fotografía de Pedro José Saavedra. Sí, de hecho estoy viendo dos fotografías mías detrás. Ah, verdad, estás viendo dos, exactamente, aquí una y aquí abajo otra. Queda todo en familia. Pues nada, Javier, tenemos que ir a ver a nuestra madre. Que hace tiempo que no vamos. Tenemos que cuidar nuestras relaciones sociales. Tenemos que las sociales, las familiares. Y nada, que muchísimas gracias. La verdad que podemos estar aquí horas y horas y horas. De hecho, hemos estado horas y horas y horas hablando contigo porque hay muchos temas que se quedan en el tintero y bueno, súper emocionante el poder, el que nos las responda. Si tienes algo que decir, Luis. No, nada, que muchas gracias, Javier Saavedra, que ha sido un placer realmente tener esta conversación y creo que ha sido muy nutritiva y realmente creo que todo el que la escuche va a aprender y yo creo que se va a entretener mucho. Y si tiene un mínimo de curiosidad, que es la única razón por la que merece la pena estar vivo, o una de ellas, ¿vale? Debería de escuchar este podcast que ya te digo, ha sido un placer para todos. Y nada, Javier, si quieres decir alguna cosa para finalizar. Nada, agradeceros la iniciativa, que es un privilegio haber sido el primero y que bueno, que espero que me invitéis otra vez en alguna tertulia. Eso por descontado, o sea, esto es solo el principio de nuestra manera de explotarte, ¿vale? Muy bien. Suena muy bien, es la forma de decirlo. Estamos en la era de la explotación. De la explotación, exactamente. Nada, pues un abrazo. Nos vemos. Hasta luego, nada, vosotros. Hasta pronto. Hasta pronto.